acá estamos volviendo, como prometimos, 20 segundos, creo que se nos fue 10 el director, pero bueno, es un muchacho que está aprendiendo, lo saludamos acá a Maxi Espillar. Nuestro productor Bosco Aires, que se reintegró después de su enfermedad que habíamos comunicado anterior. Ya está con nosotros Virginia Aurelia para hablar de... No me animo a decirlo, yo sé que me va a pelear, pero explíquelo usted. ¿Por qué no podemos decir afrodescendiente en algunos casos? No, en realidad, bueno, buenas noches para todos. Es un gusto realmente que en un espacio de comunicación se esté hablando sobre afrodescendencia, sobre racismo. Es bien importante porque, bueno, así como el racismo no se invisibiliza, si no se habla de esto, y mucho más en los medios de comunicación con la llegada que tiene, se termina reproduciendo el racismo, ¿no? Inconscientemente. Bueno, primero quiero agradecer a mis mayores porque sin ellos no estaría acá, primeramente. Y segundo, quiero fundamentalmente aclarar de dónde surge el término afrodescendiente. Es una lucha política, ¿tá?, que la ganó la sociedad civil organizada de todo el continente, ¿tá? Esto es en Durban, en la conferencia en Sudáfrica 2001. Ahí dejamos de ser negros y pasamos a ser afrodescendientes. El término negro es un término utilizado por el esclavista. Entonces, el término afrodescendiente lo que hace en realidad es resaltar nuestro legado. Somos los hijos de aquellas personas esclavizadas, pero sí con otra mirada, una mirada positiva, en realidad, sobre nuestro origen y nuestra historia. Entonces, claro, esta información la sociedad no la maneja, y bueno, lo primero que surge es el chiste. Lo más grave que he escuchado es a maestros o a docentes decir si están o no están de acuerdo con la terminología delante de sus estudiantes. Y esto no tiene que ver con una percepción personal, esto tiene que ver con el respeto a la lucha de personas. Entonces, cuando yo asumo la responsabilidad de pararme frente a estudiantes con el rol de maestro de docente, sí o sí necesito manejar este tipo de información. Entonces, las personas en África subsahariana, cuando fueron secuestradas, pasaban, el último lugar que ellos pasaban era la puerta de Gorée. Cuando ellos vivían en su lugar, en su comunidad, con sus costumbres, su religiosidad, todo su nombre, su identidad, su ser, después que pasaban esa puerta, pasaban a ser negros y negras. Entonces, en realidad, ¿quién puede decir negro y negra? En realidad estamos adjetivando a la gente, ¿no? Si yo digo el gordo, el down, el negro, el indio, estoy adjetivando. Y frente a cualquier condición étnica o de religión o de fenotipo, estamos frente a una persona. Entonces, siempre es importante partir de esta base. Si está al lado mío es mi igual, si está conmigo es mi igual, si tiene pulmones, riñones, ojos, respira y necesita los pulmones y el corazón, es mi igual. No tiene que ver si está en una silla de ruedas, no tiene que ver si no me escucha, si no me ve, si no me entiende, si su mente está en otro lado. Es una persona como yo, por lo tanto se merece lo mismo que me merezco yo. Entonces, hay personas que se autodenominan, no, yo soy el negro tal, yo soy la negra cual. Y sí, es algo bien importante de respetar porque es como cada uno se reconoce y se nombra. Pero el término político es afrodescendiente. Entonces yo, en la lucha que tengo personal es porque soy una mujer negra. Así vivo, así siento, esa es mi perspectiva. Políticamente, para exigir que mis derechos se cumplan, soy afrodescendiente. La cuota, durante mucho tiempo, ahora no he podido chequearlo, se estuvo exigiendo cubrir los empleos, por lo menos en el Estado, con una cuota afrodescendiente. Por lo menos es una pregunta. Usted se define como autodefensa. ¿Qué sabes de eso? ¿Que se ha cubierto, ha dado necesidades? En realidad, la variable étnico-racial también es otra lucha de la sociedad civil para incluirlo en todo lo que hagas en cuanto a trámite, inscripción. Hay mucha gente que todavía no sabe por qué está la variable étnico-racial y tiene que ver con el reconocimiento de dónde estamos, cuál es la situación en la que nos encontramos, cuáles son los espacios que habitamos, en qué parte del territorio nos encontramos, que tampoco es un dato menor. Entonces, hay personas, funcionarios públicos, que deberían de saber eso, y me pasó que fue una funcionaria del MIDES, por una cuestión, pidió una inspección a mi casa, y llegó el momento de preguntarme. Entonces no levantó la cara, o sea, estaba así, y me decía, ¿sos afrodescendiente? Pero en realidad eso fue lo único que ella me pudo preguntar.
Y es evidente que no maneja información, que no sabe lo que me decía, y que también su educación racista la condicionó para en ese momento preguntarme a mí cuál es tu ascendencia étnico-racial. Estudiante del IFED, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Tenés alguna estadística, algún dato, algo que nos pueda decir verdaderamente la influencia afro en el Uruguay? Influencia... Y no, en realidad, si me pongo sarcástica y un poquito... En realidad, este país, o sea, no te voy a decir que nos pertenece, pero en realidad, sin la matriz africana, el Uruguay no sería el Uruguay. Desde muchísimos aspectos, de lo gastronómico, lo cultural, lo deportivo, lo social, las luchas. En infinidad, bueno, Artigas, no hubiese sido Artigas si no hubiese tenido al lado a Ancina. La historia lo pintó como el cebador de mate. Hace poco otra conquista también lo nombró como me quiero acordar el nombre textual, comandante del ejército de pardos y mulatos. Bueno, el nombre tal cual no me lo recuerdo, pero fue como que le dieron el cargo que se merece y se quedan cortos, en realidad, porque cuando Artigas compró a Ancina, lo compró porque era un esclavizado rebelde, porque hay una idea de que, bueno, los secuestramos, los traemos, que trabajen para nosotros y punto. Claro, pero en todo ese trayecto hubieron familias enteras que se suicidaron, ¿no? Hubieron personas que quedaron en el camino, hubieron personas que se rebelaron, hubieron personas que se escaparon. No cualquiera acepta la esclavitud. Y la esclavitud, si bien en realidad ese es el genocidio más grande de la humanidad, pero tampoco por algo cuenta, porque desde el 1500 se están trayendo personas en calidad de esclavos acá, a estas tierras. Pero sin embargo, el mundo se enteró que había derechos humanos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, parece que no existió ningún daño a la humanidad, y sí porque por más de 400 años se comercializaban personas en calidad de cosas. Vos sabés que yo tengo una historia en particular. El otro día me preguntaste de quién era la presentación del programa y yo te decía, es la única foto que tenemos de un bisabuelo. O sea que mi bisabuelo era negro, mi abuelo era negro, ya ahí se entró a mezclar con mi padre, aunque él se definía negro, y bueno, yo soy esto que ven acá ahora, de que bueno, que me sirvió para un caso en particular, de una investigación. Estábamos buscando un familiar que no dábamos con él, y nos exigían una muestra de sangre, y cuando dije, bueno, mi bisabuelo era negro, hasta donde yo sé, obvio que más arriba de haber sido también, me dijeron, ahí hay un gen que por más que vos te blanquees al mejor estilo Michael Jackson, siempre va a estar. Y tú me decías que esto estaba transversal en nuestra sociedad, pero ¿cuánto sabemos? ¿Cuánto estamos dispuestos a reconocer? Y bueno, ese es un tema bien personal, porque ahí está, viste, cómo se percibe uno y cómo se reconoce, porque ahora con esta introducción que vos me decís, yo te digo, y bueno, entonces, ¿cuál es tu identidad? ¿No? En esto de que vos decís, yo tenía un bisabuelo negro. Una de las cosas principales que me pasó acá a partir de que llegué, hace 10 años que vivo yo acá, soy hija de sanduceros. Entonces, claro, cuando empecé a notar el racismo en la calle, cuando hablaba, en los lugares donde me movía, empecé a darme cuenta que la gente no se autopercibe. ¿Por qué? Porque podemos ver fenotípicamente a alguien negro, como se le llama, pero en realidad la persona no se reconoce como tal. Y eso va ligado directamente a la subordinación que hay en el imaginario social, como cuando llegaron los colonizadores y dijeron, los indios no tienen alma, los negros no son personas. Eso sigue todavía, en estos tiempos, reinando. El tema es gravísimo que pase. Pasó desde aquella época hasta ahora. Afrofloreciendo, que es por lo que yo estoy acá hoy, tiene que ver con la lucha contra eso. Entonces, hay 3 puntos que son fundamentales. Uno es la educación, otro es la salud, y en estos tiempos que corren, nos interesa mucho que la policía pueda tener una capacitación sobre afrodescendencia, sobre racismo, porque es evidente que la apariencia delictiva va de la mano de que el fenotípicamente de color, cuanto más oscura sea tu piel, y vas a correr más riesgos. No, a matar la construcción, ¿verdad? Cuando van a detener a alguien, detenete negro, y vos lo mirás, capaz que esté un poco oscuro pardo, pero los rasgos son más ingleses en desuso que de raza negra. Por lo tanto, la construcción de malo
Y sí, todo Como lo del pelo malo, ¿no? El pelo malo, trabajan negro, ¿no? Negro. Un día negro. Todo lo negro está asociado a lo negativo. Sí, yo, para volver un poco a lo del bisabuelo cada vez que puedo, digo, yo más, que me hiciste la pregunta, más de sacar el tema en alguna reunión para reírnos un poco de mi apellido, que le llama tanto la atención, que es Norte, bueno, ahí es donde introduzco el tema y me doy cuenta, no es que yo no me asuma, no me lo planteo asumirme, pero está claro que al resto de la gente le cuesta entender de que tal vez en sus raíces haya familia. ¿Por qué? Porque cuando digo que Norte es un apellido inventado, no existe. O sea, existe hoy en día en el registro civil, pero viene de eso, de que había que nombrar probablemente un tío investigó y pudo llegar tal vez a una negra, ¿verdad? Que esa fue la que genera el apellido como apellido materno, que era del norte, y bueno, y lo achicó después Norte para quién sabe qué cosa, y bueno, y ahí viene el linaje. Pero es real, no, si no nos vemos, menos nos vamos a asumir. Y sí, viste que cuando uno dice asumir, como que a mí me cuesta un poco, me rechina el término, porque una vez también me preguntaban, ¿en cuánto te costó asumirlo? Y no, en realidad no se trata de asumir. Asumir tiene que ver con otra cosa. ¿Por qué? Porque en el racismo que tiene el Uruguay, cuando vos, viste esto que vos decías, por ejemplo, hay familias que se mantienen, ¿no? Porque conoces a tu mamá, conoces a tu papá, los dos tienen el mismo origen, entonces es como que se mantiene el linaje que vos decís, pero después estamos los otros, los que nos vamos mezclando, entonces cuando vos perdiendo información, ahí quedás a merced de la educación que recibís y de la ideología. Entonces, como el racismo es una ideología muy efectiva para sus propósitos, vos empezás a no reconocerte. Entonces, cuando el racismo es intrafamiliar, es más devastador todavía. ¿Por qué? Porque vos en tu hogar y con los tuyos generás el lazo que te hace fuerte, que te da el sentido de pertenencia. Entonces vos cuando tenés el sentido de pertenencia, cuando construís una identidad fuerte, vos vas a enfrentar al racismo de una forma. Pero cuando adentro, en mi hogar, en mi adentro, soy la negra, soy la que todo tengo que hacer, soy la que me merezco todo lo malo, y hasta castigos físicos por eso, ya entonces cuando voy a empezar es como que me arrancarán las dos alas. Claro, no. Y todavía cuando llego a la sociedad, no me ve. La maestra de mí no habla. Y cuando yo me reconozco según mi fenotipo y la escuela dice que yo soy negra esclava, el que escucha me ve como negra esclava y sigue reproduciendo. Vos imaginate, estamos en el 2020 y yo estaba en fiestas de las escuelas, trabajan inmigrantes. Parece que de África No vino nada. No vino nadie. Todos barcos europeos. De los charrúas y una canción anda en la vuelta, ahí, más de eso no hay. Entonces, cuando una directora, cuando una maestra le dice a su clase, a la escuela y a la comunidad, los negros esclavos trajeron el candombe de África, eso es una barbaridad, un error, no se puede seguir reproduciendo. Entonces, por ejemplo, en lo personal, ese cambio tiene que ser radical. Yo no acepto que sea un proceso, porque ese proceso se lleva a vida humana, que no se ve. ¿Por qué? Porque no nos cuelgan en la plaza, no nos prenden fuego como hizo el Ku Klux Klan, que aparte era algo legal. Claro. O sea que un papel a mí me ampara para ir y prender fuego a una persona por su fenotipo, ¿no? Entonces, claro, como no se ve, y bueno, lo que no veo no existe, claro, pero en eso que no existe somos vidas las que perdemos. Mirá, eso de que lo cuelgan en la plaza está ahí nomás, porque fíjate que no pude traer la foto porque no la conseguí. Sí las conseguí, pero son fotos muy personales, o sea, aparezco yo, aparece mi familia en la foto, de donde, por ejemplo, los pilares de piedra donde se exhibían los esclavos cuando llegaban al Uruguay. Estamos hablando que cuando alguien quiera ir a Montevideo y quiera recorrer el lugar, es abierto, ¿verdad? Tiene que ingresar por Ruta 1. Entonces, cuando uno pasa al Puente Nuevo, sobre la mano derecha está la opción de ingresar a Santa Lucía. Cuando uno ingresa ahí, va a haber un montón de columnas. Y eso no es otra cosa que los lugares donde era un mercado de negro, donde se vendía gente negra. O de fenotipo de color. No, en realidad, viste, cuando vos decís los esclavos,
Ninguna persona nace esclava. Son esclavizados. Esclavizados. Ese es otro término que hay que hacer la diferencia, porque te comenté que soy estudiante de primera infancia y por suerte tuve una docente maravillosa que nos insistió en el poder de la palabra. Sí. Entonces soy una insistente y permanente. Corregir me resulta así, mirá, te voy a contar una anécdota, les voy a compartir. Una vez estábamos preparando el tercer encuentro de Afrofloreciendo, que aparte todavía no te nombré Afrofloreciendo, porque... Bien, vamos a ir. Entonces estábamos preparando el tercer encuentro, lo hicimos en la sala Héctor Ferrari, Trapitos al Sol, y bueno, y queríamos hacer hincapié en mucha gente. Una de ellas fue invitar a llevarle a Mendoza, en esa época estaba él en la jefatura de policía. Y entonces mi compañera venía conmigo y dice, ¿te parece? Si no, la policía tiene que estar, alguien va a tener que ir. Y cuando encontramos a Mendoza y toda la plana mayor con toda la jerarquía que se me escapa el orden. Entonces fuimos y le entregamos lo que llevábamos, el material, y los invitamos. Y él empieza a contar una anécdota porque él había estado en el Congo. Entonces me dice, no, porque los esclavos, digo, una corrección le voy a hacer, no se dice esclavos, sino persona esclavizada. Entonces me imagino yo, humildemente pienso, claro, una corrección de esas, a él, frente a las personas que estaban, sus ojos me dijeron, qué valiente que sos, por decírtelo de alguna manera. Y entonces mi compañera me decía, es para el que sea, hasta el Pepe Mujica se lo dije, imagínate. Mire, vamos a hacer una cosa, ahora vamos a entrar a hablar de esos tres aspectos que me mencionaste primero, ¿no? 3 lugares donde querías abordar. Es una práctica de Afrofloreciendo, es una propuesta... ¿De qué tipo? ¿Didáctica? No, en realidad, claro, porque tendrá que haber empezado por el principio, pero siempre me voy, es una condición que tengo. Esto que te decía, viste que yo después me puse a mirar el videíto, entonces decía, claro, decía Virginia Aurelia, yo tengo un pequeño delay, siempre aviso que tengo delay, entonces a veces se ríe, le digo, no, pero las consecuencias del racismo tienen que ver también con eso. Entonces, claro, después pensé, claro, pero yo estoy acá en realidad, ¿por qué? Porque yo soy la cara visible de un movimiento que se está generando en Paysandú, que se llama Afrofloreciendo. Entonces, claro, cuando vengo para acá, cuando empiezo a vivir el racismo, empiezo a ver que eso no podía pasar, y entonces empezó gente conmigo que no era de acá en ese momento, que había personas de Canelones, de Montevideo, después empezó a sumar Agustín, Melissa, Florencia, y entonces empezamos a impulsar Afrofloreciendo, y empezó a generar, en principio, esas actividades, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿cómo empezamos? El primer encuentro afrodescendiente. Trajimos un historiador, Oscar Montaño, vino Ángela Ramírez, Ángela Mazumambera, que es una investigadora sobre la danza candombe, y Johnny Neves, un percusionista. Estuvo muy bueno, lo hicimos allá en el Museo Histórico, casi lleno de gente, bailamos, hasta las estatuas bailaron, porque es una gran Ángela, y estuvo muy bueno, entonces todo el mundo con ganas de más. El segundo encuentro lo hicimos el 3 de diciembre, que es el Día del Candombe, la equidad, la cultura afro-uruguaya y la equidad racial. Entonces ahí vino Néstor Silva, en ese momento era director de Mundo Afro, dio una charla sobre racismo también, y al otro día lo celebramos con las comparsas, las invitamos a que hicieran una muestra fotográfica, que contaran un poco una reseña, el porqué de sus colores, el porqué del barrio, lo que quisieran destacar. Y después, a partir de ahí, conocimos a Triangulación Cultural, que es una organización que se integra el Consejo Consultivo de la Ley 19.122, son 5 organizaciones sociales. Y bueno, y ahí ya tuvimos otro espaldarazo, ya tuvimos otra llegada, y ahí fue increíble porque llenamos la sala Héctor Ferrari, vino gente de Montevideo, un ómnibus, con personas de la Comisión de Discapacidad de PIT-CNT, con las compañeras de Misangas, con Asdopay también, con Nancy Márquez en ese momento, y unos chiquilines también, con la Escuela 113, que fue donde hicimos el himno a Paysandú en Tempo de Candombe también. En realidad, hicimos, es un atrevimiento, estaba Sergio Ortuño a cargo de Triangulación Cultural, y bueno, entonces ahí trabajamos con Trapitos al Sol, y bueno, a partir de ahí también empezamos a posicionarnos diferente en cuanto a que una actividad de esa investidura nos lleva muchísimo tiempo, muchísima energía, muchísima coordinación. Lo que pasa es que, claro, queríamos traer un representante de cada organización para poder hablar de la ley 19.122, que era lo que me preguntaste hoy. Sí.
nos fuimos. El tema de la ley es como toda ley, echa la ley, echa la trampa. O sea, hay personas que dicen ser afrodescendientes, entonces el dilema es, no, pero es rubio de ojos verdes. Y sí, ya que a esta altura del campeonato las personas crean que decir afrodescendiente es lo mismo que decir fenotípicamente negro, y no. Yo tengo primas, hermanas, que no son fenotípicamente del mismo color que yo, y tienen ojos claros, y tienen el pelo rubio, y también son afrodescendientes. El tema está que, bueno, en realidad la consecuencia del racismo no tiene reparación. Lo que apenas hacen, pero ¿por qué es esta ley? Porque esta conferencia de Durban arrojó 3 ejes que son fundamentales, que son donde nos paramos quienes hacemos acciones afirmativas, que es reconocimiento del daño que se hizo, justicia por ese daño y después el desarrollo. ¿Por qué? Porque en realidad que el Uruguay es racista. Vos imaginate que acá en este país, cuando se abolió la esclavitud, porque ya no había cómo, fueron remunerados económicamente los que perdieron a la persona esclavizada. Entonces yo estoy en condición de esclava, y cuando vos me decís sos libre, me dejás a la buena de Dios. Abrís la puerta y decís, dale, chau. Volvamos sobre los objetivos de la organización que me estabas hablando. Exacto. En primer lugar, al ser estudiante del IFD y vivir cosas nefastas, siempre por el desconocimiento, ¿no? Que eso es algo que me consuela, o casi siempre, me consuela mucho también darme cuenta que muchísimas veces el racismo es producto del desconocimiento y la ignorancia. Eso como primera cosa tengo que rescatar. ¿Por qué? Porque yo en el momento que te estoy increpando a vos y te digo, el término afrodescendiente es producto de una lucha social, y vos seguís diciendo los negros, bueno, eso evidencia tu ideología. Con eso no se puede, es tu ideología. Pero entonces, cuando yo te planteo, viste que vos te dijiste, empezamos a buscar un tío y encontré una negra. Encontré una mujer, porque antes de ser negra es una mujer, y antes de ser una mujer es una persona. Entonces, es una persona primero, es una mujer después, es una mujer negra. Con lo que es, con la diferencia que eso tiene. Porque también está, ¿viste el término interseccionalidad? Bueno, fíjate que cuando las feministas blancas peleaban y luchaban por votar, las feministas negras estaban peleando por querer vida. Sí. Entonces a nosotros, las mujeres negras, nos atraviesan muchísimas realidades. De ahí, a partir del movimiento feminista negro, es que surge la interseccionalidad. Entonces es bien importante destacar esto. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos más atrás. Más atrás. Virginia, nos ubican más atrás. Háblame más del grupo, cómo se desarrollan actividades, cómo encontrarlos. No, en realidad tenemos Facebook, ahora Instagram, es la última adquisición. Imagínate cómo venimos con la tecnología. Bien. Y después tenemos un mail, afrofloreciendo@gmail.com. En realidad, ahora estamos, viste que la pandemia congeló todo, pero en lo personal te digo que para mí emparejó todo, y eso también para algunos que venimos reclamando la igualdad de derechos, es un trampolín que debemos usar, por esto de que quédate en casa, no salgas, hay un virus que te mata, a las mujeres nos matan más que el virus, a las mujeres nos matan más que un accidente de tránsito, y dormimos con el enemigo. Entonces, si vos entablás una relación y después no te quiero más, y bueno, después a partir de ahí tengo que soportar que me persiga, que me insulte, que me pegue, que le pueda hacer algo a mis hijos. Esa es una realidad cultural que tiene hoy el Uruguay y el mundo, que no pasa nada. Porque hay leyes, si no, las leyes no alcanzan. Es un cambio cultural. Esa idea de la mujer posesión no puede ser. Sin embargo, no lo va a arreglar un papel, no lo va a arreglar el policía que te lo pone. No, lo vamos a arreglar si somos constantes, como una gota, hasta que se entienda que eso no puede ser más. O sea que la acción predominante, lo que más pretendemos encontrarla a ustedes organizando, va a ser ahora a diciembre, una vez más, a la fecha. Sí, en realidad, mira, ahora el lunes 20 va a haber una instancia de videoconferencia por Zoom, conjuntamente con la universidad, con el instituto que tengo que ir, fui a buscar al director un par de veces, intergremial de estudiantes, y la charla la va a dar Patricia Fernández Rieli, que es una educadora no formal, que tiene muchísimos años en la militancia y en esta lucha contra el racismo, y María Julia Meneses, que es una maestra de hace más de 30 años, que
y ahora también es inspectora de las escuelas de arte regional, escuelas de arte y música. Van a dar la charla sobre el racismo y la educación, ¿no? Porque, como dije, el Uruguay es racista, todo lo que está dentro del Uruguay es racista. Solo cuando me reconozca como tal y pueda deconstruirme, entonces vamos a empezar a cambiar la pisada. Pero es bien importante entender y reconocerse que tenemos formación racista. Tu estilo confrontativo, ¿te ha traído algún problemita, algún temita? Sí, siempre, siempre. En la intersocial no sabes cómo me peleo. Todo el tiempo. Digo yo, y la posibilidad de que esto se difunda un poco más. ¿A qué te referís con esto? Y, por ejemplo, ¿Con Afrofloreciendo? Vamos, para que la gente sepa, yo me encuentro contigo en una actividad. Ajá. Creo que estábamos hablando sobre fascismo, sobre una cuestión de esa filosófica, y bueno, expusiste, y de ahí dije, cuando surgió la idea de hacer el programa, que era el mes del afrodescendiente, dijimos, ¿dónde está esta mujer? ¿Dónde la encuentro? Ajá. Bueno, esa es la pregunta que yo le dejo para el resto de la gente. ¿Dónde te encuentran? Más allá de las redes sociales, la próxima actividad, cómo lo planteamos. Eso por Zoom, después mandarnos la placa, si nosotros lo promovemos. Sí, lo vamos a tratar de difundir. Ahora estamos trabajando en eso también, porque estos colaboradores que andan en la vuelta nos dan una mano para todo eso. Y ya te digo, y después algo que nos importa muchísimo también, que hemos participado en algunas escuelas, es el tema de darle visibilidad a Soledad Cruz, que fue una lancera de Artigas, como lo fue Melchora Cuenca, como lo fue China María. Pero bueno, como mujer afrodescendiente nos importa mucho destacarla. Y también esto un poco, viste, cuando vos me mandaste el videíto y yo vi la foto, digo, ¿quién será? Porque ahora, por ejemplo, el 25 de julio es el Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. O sea que es todas las hijas de aquellas mujeres que estamos a lo largo del continente. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me vine para acá y empezaba a hablar y me decían, los de acá, ¿no? ¿Hay negros acá en Paysandú? En Montevideo me decían que en Paysandú hay negros. Entonces yo empezaba a decir, ¿cómo me pueden preguntar esto? Y bueno, entonces hablando con compañeros decíamos, claro, tenemos que rescatar la memoria. Esto que vos me decías de tu bisabuelo, te juro, Julio, que cuando hablo con la gente, me animaría a decirte que de 5 sanduceros, por lo menos uno tuvo una abuela negra, un abuelo negro. Porque me lo dicen. Me pasaba mi primer año del instituto, cuando surgía la conversación, el debate. Después en el recreo se me acercaban y me decían, ¿sabés que yo tenía una abuela? Pero nunca nos hablaban de ella. Claro. Yo tenía una tía que no la querían. Le hacían la vida imposible. Después que tuvo el hijo y todos nos moríamos con el hijo, entonces la empezaron a aceptar. Virginia, muchas gracias. La verdad, muy ilustrativo, muy completo. Agradezco que lo hayas podido vertir. Agradezco que hayamos tenido todo ese tiempo para poder aprovecharlo. Y bueno, está abierta la puerta de la casa para que traigas todos esos afiches, todas esas invitaciones. Este es un punto para poder promover y poder ir desandando esa cuestión. Sí, no sé lo de la reparación, pero bueno, pero sí hay que cambiar la pisada, como tú bien dijiste, y bueno, algún día todos nos reconoceremos y dejaremos de hacer el chiste. Sí, fundamentalmente es ser valiente cada uno de reconocer el racismo que tenga, lo tiene incorporado. Que no hay que sentirse mal, es como es el varón. El varón, ningún varón nació sabiendo que tiene que someter a la mujer. Si la somete es porque vio que la sometieran o es porque le enseñaron a someter. Y eso lo inculca la mujer o lo inculca el hombre igual. Entonces, esta lucha que nos dejen de matar tiene que ver con ofrecer el amor, como lo hizo el tío de Amparo la primera vez que nos manifestamos. Cuando caminamos de Municipales 2 hasta la Plaza Acuña, a mí la verdad que me arrugó el corazón porque entre todo el dolor, él nos pedía amor. Y que entendiéramos que esta realidad la vamos a cambiar con amor. Y el racismo es igual. Es la base de todo. Bueno, inevitablemente llegamos al final de este primer bloque. Ya hemos visto que llegó la invitada que sigue. Prometimos hoy una noche con muchas mujeres. Es más, tendría que haber conducido otra tal vez. Pero bueno, es lo que hay, disculpen. Así que vamos a publicidad. Muchas gracias, Virginia, por venir. Hasta la próxima. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por el espacio.